Y bueno, para el auditorio del 88.9, le aprecio muchísimo a este extraordinario abogado defensor. La verdad es una eminencia en este oficio, que es el ser abogado. Además, en alguna parte de su gran trayectoria ha sido el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y estará impartiendo una conferencia magistral en la USB hoy a las 7 de la noche en un diplomado que habla de gobernabilidad democrática y la construcción de la ciudadanía. Está don Agustín Acosta Ascón. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por aceptar la llamada, ¿Cómo está, don Ramsés? Mucho gusto en saludarlo y a todo su auditorio. Licenciado Agustín Acosta, viene usted a las 7, estará a las 7 en una conferencia magistral que organiza la Secretaría de Gobierno y la Universidad Veracruzana. Es correcto, y permítame hacer una aclaración. Ayer dije que era a las 7, pero creo que es, y para efectos de que lo sepa también su auditorio, sí, entiendo que es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, porque sí ha causado mucha expectativa su llegada aquí a su tierra. Usted sí es profeta en su tierra, licenciado. Muchas gracias. Además, oiga, y otra aclaración, sí. Y gracias por el elogio de ser abogado defensor. Fui brevísimamente titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Porque yo sé que usted fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y lo abandona al defender a Florence Cassé. No, fue por algunas cuestiones, defensas que había yo tenido antes, sí, que se advirtió que mi posición en la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda no era la mejor. Ajá. Y después, un año después, me tocó efectivamente, y lo digo así, la difícil tarea y el enorme reto que hoy considero un gran orgullo profesional haber defendido a Florence Cassé. Licenciado Agustín, ¿tiene usted su conciencia tranquila? Eso es lo que mucha gente me pregunta que yo le dijera. ¿Tiene usted su conciencia tranquila? Absolutamente. Estoy convencido de que el día que la Corte pronunció su fallo, no solamente pronunció un fallo histórico sobre un punto fundamental para el Estado de Derecho en México, que es el debido proceso, sino que además liberó a una inocente y remedió una gravísima injusticia. Duermo muy tranquilo y mucho más desde que la Corte liberó a una inocente. Pero entonces, Florence Cassé no pertenecía a este grupo delincuencial que eran secuestradores, el licenciado Agustín Acosta Ascón. Por supuesto que no, y ese era parte del argumento, y que todo esto fue urdido y se convenció a un enorme público, a la opinión pública, pues por una razón, porque lo vieron en la tele y la fuerza de la televisión y de la imagen es muy poderosa. Sí. Y precisamente por eso es tan importante y tan emblemático haber llevado una defensa de con esos temas, porque, como yo lo decía, violentaba uno de los principios fundamentales, y hoy en la tarde vamos a hablar de gobernabilidad democrática, uno de los principios fundamentales que debe tener todo régimen político que se precie de ser democrático, y es la presunción de inocencia. Por supuesto que nos acordamos, licenciado Agustín Acosta Ascón, de este montaje que hubo un 9 de diciembre del 2005 que fue televisado, ¿no? Este montaje que había hecho en ese momento el secretario de Seguridad Pública, bueno, en ese momento todavía no lo era, estaba en la Policía Federal, Genaro García Luna, para rescatar a los secuestrados, y ahí se veía a Florence Cassé. Entonces, ¿qué hace Florence Cassé ahí, licenciado? No, bueno, yo hace mucho he discutido todo eso. Ella la detuvieron un día antes. Sí, y la llevaron ahí. Ella sí vivía en ese rancho, eso es indiscutible. Ahí vivía. Pero la llevaron ahí al día siguiente, en la madrugada. Durante esas 24 horas nunca se le dio aviso a nadie. Durante esas 24 horas, para hacer una película, pues se necesita varias cosas. Sí, claro. Armar un escenario, tener un guión y tener actores. Y llevaron a las personas que se presentaron como víctimas. Yo no sé en qué circunstancias entraron esas personas ahí, pero debo recordar y recordarle al auditorio que fueron personas que primero dijeron que no la reconocían, y que luego, cuando se destapó el escándalo, dijeron que sí la reconocían, y cambiaron varias veces sus declaraciones. Eso, y también pues que se armó un escenario
que se hizo actuar a todo el mundo en ese tema y que a ella se le obligó a participar tratando de inculparla. Ella afortunadamente tuvo el valor en ese momento de gran desasosiego, de gran confusión y de gran crisis, de decir una palabra fundamental, decir no, decir yo no soy secuestradora, yo no tengo nada que ver con esto. Pero es un caso apasionante, sí, es un caso que yo creo que va a dar de que hablar todavía mucho, sí. Cuando yo creo que ya hoy ya está mucho más serenado el ambiente. Yo lo he platicado en muchos foros académicos, en muchos foros jurídicos sobre todo, para explicar la altísima importancia de la decisión de la Suprema Corte al haberla liberado. De hecho, bueno, pero inclusive el licenciado Agustín Acosta Ascón, las víctimas decían que conocían la voz de Florence Cassés, que la tenían conocida, que la tenían registrada. Sí, lo dijeron como en la tercera declaración. En la tercera. Es decir, primero dijeron que no, luego dijeron que no sabían, y luego es muy complejo, y después dijeron que sí. Después de que se exhibió que lo que había pasado era un montaje. Entonces, ahí tuvieron que, digamos, seguir ahondando el montaje. Yo siempre dije, al montaje mediático sobrevino después un montaje jurídico, porque la autoridad pues ya no se podía desdecir, y ya que estaba tan mal parada, tuvo que seguir urdiendo esta trama para tratar de encubrir sus errores garrafales. Pero quizá el caso de Florence Cassés, licenciado Agustín Acosta, no tiene que ver si es o no la secuestradora, que eso quede en tela de duda. Fue por la manera en que le trataron sus derechos humanos, por eso está libre. Está libre porque en la Corte dijo una cosa que es muy importante y nos remite a la presunción de inocencia. La Corte dijo que las pruebas que habían servido para inculparla no eran pruebas limpias, no eran pruebas que generaran convicción de su culpabilidad. ¿Por qué? Porque el expediente había sido corrompido por las flagrantes violaciones de la policía y del Ministerio Público. Es decir, que las pruebas no generaban, y decía así en la sentencia de la Corte, no generaban fiabilidad sobre la calidad de la investigación. Y hay que recordar una cosa: quien está obligado en un Estado democrático, y pasando entonces al tema que hoy nos convoca en la conferencia, en un Estado democrático es el Ministerio Público, es el fiscal, es el poder público, la autoridad, la que debe probar la culpabilidad de una persona, y debe hacerlo con un instrumento fundamental, la ley. Si el poder, la autoridad, trata de encarcelar a la gente violando la ley, pues entonces no estamos generando un proceso penal justo, no estamos siendo leales a los valores democráticos que deben componer una democracia, valores democráticos que están insertos en el texto que nos rige a todos, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Agustín Acosta, entonces, ¿cómo llega en ese ambiente Florence Cassés? Porque creo que era novia de un secuestrador. No, era novia de un joven que sigue siendo procesado y que se le ha acusado de ser secuestrador. Ese proceso no se ha resuelto, y yo lo que siempre sostengo es que en esa casa no había personas secuestradas, entonces no había manera de que ella pudiera saber eso. A mí ese tema, me lo han comentado muchísimas veces y me dicen, bueno, pero si era la novia, a fuerza sabía. Y siempre he dicho una cosa: ¿no? La intimidad de la alcoba no conduce a los secretos del alma. No por compartir alcoba con una persona, uno sabe lo que pasa en la cabeza de la otra persona. Ah, caray, pues sí, puede ser. Y entonces, pues esto causó un conflicto en el 2011 entre Francia y México, licenciado Agustín Acosta. Sí, un conflicto diplomático muy desafortunado, de dos países que son francamente, que han tenido una historia ahora de mucha fraternidad y de mucha solidaridad, y que comparten muchos intereses afines, y que llegó incluso a la cancelación de un año cultural de México en Francia. Fíjese, licenciado, que aquí la ahora rectora de la máxima casa de estudios, que usted saludará hoy en la tarde, era la directora del Museo de Antropología. Ya tenía todas las cabezas olmecas que se iban a exhibir allá en Francia, y pues definitivamente las regresaron porque ya no las pudieron exhibir en ese 2011. Sí, bueno, esa es otra historia que un día merecerá la pena
contarse la historia del conflicto diplomático, Sí. que fue francamente motivado por muchos errores de ambas partes, de los franceses y de los mexicanos, pero impulsado por el carácter y por las personalidades de los presidentes de ambos países, de Felipe Calderón y de Nicolás Sarkozy. ¿Le funcionó así a Nicolás Sarkozy este conflicto, esta Para cuestión? nada. ¿Nada? ¿No? Para nada. Decían que era por un tema electoral. Sí. Para nada. Y bueno, además, pues el señor no se pudo reelegir. No, perdió con el señor Hollande. Efectivamente. ¿Tiene usted actualmente contacto con Florence Cassé, el licenciado Agustín No, Acosta? ya no. Ya nada. Ya no. Ella regresó a su país y yo ya cumplí mi labor como defensor. Porque sé que creo que quiere demandar al gobierno mexicano. No, tengo entendido que no al gobierno mexicano, que presentó una denuncia Sí. Contra el encarcelamiento y las violaciones que le generaron, contra las personas que resulten responsables. Es lo que he entendido de lo que he leído en la prensa, pero no he tenido ni contacto con ella, ni con su abogada, ni participo, y qué bueno que me lo pregunta para dejarlo claro, ni participo en lo más mínimo no participo en ese empeño jurídico de ella. No está entonces ligado ya a Florence Cassé actualmente. Así es. Oiga, licenciado, mire, es muy apasionante platicar con usted. Le agradezco estos minutos, ya serán breves, pero sí es importante decirle a la gente que usted también defendió a René Bejarano en su momento. Es correcto. Y también me siento muy orgulloso de haber defendido al profesor Bejarano. Y nuevamente diría el maestro Sartori, ¿la imagen miente entonces, licenciado Agustín Acosta Ascón, con lo que vimos con los videos en donde se involucraba? Ahí no, la imagen no mentía, la imagen claramente decía que lo que decía la imagen es cierto, es decir, le estaban pasando un dinero. Las acusaciones fueron muy mal instrumentadas, lo acusaban de lavado de dinero. Sí. Cabría recordar que Bejarano en ese momento, el profesor Bejarano, no era servidor público, ya no era secretario particular del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, tampoco era, ni siquiera era candidato a diputado local, no era funcionario partidista, era un ciudadano efectivamente ligado a la política local del Distrito Federal, Sí. pero era un ciudadano que estaba en proceso de obtener una candidatura por un partido político a un cargo de elección popular, concretamente a diputado local por el Distrito Federal. Claro. Y entonces eso cambiaba toda la interpretación o la expresión jurídica de los hechos, porque no lo podían acusar, no había ni una extorsión, no había un cohecho, no había nada de eso. Muchos empresarios hacen contribuciones de dinero a campañas políticas, eso es una verdad y que muchos saben. El tema fue que fue filmado de nuevo y fue servido en una campaña de linchamiento que hoy además ya está aclarado. Ahí está el libro de Ahumada, que era parte de una estrategia política Sí. encaminada a golpear al gobierno de López Obrador, que era un gobierno que se enfilaba muy fuertemente Claro. a una candidatura presidencial. Bueno. Y era parte de una estrategia política. López Obrador lo dijo, de un complot. Pero lo más importante en el aspecto jurídico Sí. fue que se le acusó de lavado de dinero. Y lo acusaron tanto el Distrito Federal como el gobierno federal, y con versiones completamente distintas. Unos decían que el dinero sucio era producto de un fraude, y el gobierno federal decía que era producto de una extorsión. Entonces, ese es un punto también que es inaceptable. Si se presenta una acusación sobre unos hechos, la expresión de esa acusación tiene que ser correspondiente a una verdad unívoca. Los gobiernos de la Ciudad de México y el Distrito Federal lo acusaban con versiones diferentes, cosa que quiere decir que ninguna de las dos versiones estaba clara ni estaba aprobada. Y además, bueno, el profesor Bejarano, gente muy cercana, como usted lo dice, Andrés Manuel López Obrador. Oiga, licenciado Agustín Acosta, uno de los clientes también que usted tiene fuerte es Germán Larrea, el mero de Grupo Minero México. No, qué bueno que me hace esa aclaración. No, Germán Larrea nunca ha sido mi cliente y tampoco Grupo México. Yo fui abogado y sigo siendo de un grupo de mineros que presentaron denuncias
contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia. ¿Ese es enemigo de usted, Napoleón Gómez Urrutia, licenciado? No, yo fui adversario. Ellos han sido a veces muy vociferantes en sus ataques, incluso contra mi persona, sí. Pero no, yo fui abogado y soy abogado de estos mineros. Sí. El asunto se acaba de resolver en el aspecto penal. ¿En qué quedó? Y es por un fideicomiso de $55 millones que se canceló, sí. Y decidieron que no había responsabilidad, que no había elementos que pudieran decir que hubiese un delito ahí, y ese asunto en lo penal ya se terminó. Ya. Seguimos reclamando el pago a los trabajadores mineros por la vía civil, pero yo fui abogado y soy abogado de los trabajadores mineros. Evidentemente, esos trabajadores mineros que estaban vinculados a empresas de Grupo México, pues tenían intereses comunes o tenían, digamos, una comunidad de intereses con Grupo México, pero eso es distinto. Porque yo me acuerdo que hace un par de años incluso lo responsabilizaban a usted de que se había robado un documento de la PGR y que incriminaba a Napoleón Gómez Urrutia, pero eso ya se resolvió. Exactamente. Bueno, así son los litigios. Luego son muchos dimes y diretes. Así es. Licenciado, vamos a estar muy ansiosos, muy impacientes de escucharlo hoy a las 6 de la tarde en la USB, aquí en Jalapa, con esta conferencia magistral que dará dentro del diplomado Gobernabilidad Democrática y Construcción de la Ciudadanía. Le agradezco muchísimo porque tenía mucho interés de platicar con usted y que el público del 88.9 haya escuchado al licenciado Agustín Acosta Ascón, abogado brillante, abogado defensor. Muchas gracias. Y nada más para hacerle un poquito publicidad. Sí. El tema es gobernabilidad democrática y precisamente el tema fundamental del contenido de la charla va a ser la necesidad para afianzar la vida democrática en México, de afianzar, yo creo que estoy simplemente repitiendo lo que muchos expertos dicen, afianzar y consolidar el Estado de Derecho para lograr esta difícil batalla que es poder hacer de México un país de leyes. Un país de leyes. Licenciado, le agradezco muchísimo esta charla que tiene usted para el público del 88.9 y que no sea la última vez, ¿le parece? Me parece muy buena idea y yo al contrario soy quien le agradece la magnífica oportunidad. Licenciado, un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo, estamos en contacto. Gracias, pues acaba usted de escuchar al abogado defensor, el abogado de Florence Cassé, quien la sacó de la cárcel, ya no tiene ningún vínculo con ella, es adversario de Napoleón Gómez Urrutia, ha aclarado que es abogado de algunos mineros y también fue abogado del profesor René Bejarano. Yo no sé usted, pero yo no me pierdo esta charla, esta conferencia de gobernabilidad democrática y construcción de la ciudadanía, que será no a las 7, será a las 6 de la tarde en la USB, lo dijo el mismo Agustín Acosta, con el licenciado que pues no se le conoce por ser el hijo de un exgobernador, se le conoce por sus brillantes defensorías que tiene con sus clientes.